y está nuevamente muy protagónico, nuevamente muy metido en el proyecto político. Ricardo López Murphy, con el que hace tanto tiempo que no hablábamos. Ricardo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Ari? ¿Cómo está? Bien, feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, ¿ayer se desenchufó, disfrutó de su día en familia o estuvo pendiente de las finanzas, los números y todo eso? No, tenía alguna obligación que cumplir académica, pero obviamente dediqué más a la familia, a los amigos. Le voy a decir una cosa que me tiene muy orgullosa. Mis nietas me escribieron un mail por primera vez, primero que escriben, así que me dejó muy contento. Entre paréntesis, ¿no las ve o tiene la suerte de que viven cerca? ¿Cómo se maneja con el tema de la cuarentena? Viven en otro país, así que era muy... Bueno, habrá que esperar para ir a verlas, para viajar cuando esto pase, ¿no? Claro, es así. Bueno. Es así, no es una cosa agradable, como no lo es la pandemia a nivel global, pero bueno, hay que enfrentar el problema tal cual es. Tal cual. Ricardo, usted, más allá de que cumplió años, sigue siendo una persona joven, pero tiene una dilatada trayectoria. Fue como una montaña rusa, ¿no? Hasta el momento su carrera política. En su momento parecía que usted iba a generar un balotaje en las elecciones del año 2003. Yo he recordado, desde que me enteré que voy a hablar con usted, algunas charlas que tenía en su momento yo con Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner, usted lo recuerda muy bien, era un hombre muy especial, que hasta él quería elegir a quién debía enfrentar, ¿no? En su momento él estaba convencido que usted tenía que ser el jefe de la oposición. Usted fue un hombre que la sociedad ponderó muy bien, que quiso votar, después hubo un desgaste. ¿Usted estuvo retirado después de la política o no, por ejemplo? No en el sentido de haber desaparecido del debate, simplemente me dediqué más a las cuestiones conceptuales, a las propuestas, a lo que se llama en la teoría política el debate arquitectónico, el debate de las ideas. Después hay otro plano que es la política gonal, el debate electoral. Yo lo que estuve alejado bastantes años fue del debate electoral, o sea, de cómo armar listas, de cómo juntar afiliados, todas esas cosas. Y ahora parece que ha recuperado bríos. Hay hay todo un fenómeno con las ideas libertarias, ¿no? Que tiene algunos personajes más estridentes, menos estridentes, pero que empieza a calar entre los jóvenes. Por ejemplo, yo el otro día cuestionaba que algunas de estas propuestas pueden ser interesantes, pero que a lo mejor algunos métodos pueden ser cuestionables, y alguien me decía, es que así estamos seduciendo jóvenes. Independientemente, usted es un caballero, es muy moderado en su forma de comunicar las cosas, pero usted empieza a notar eso, que la aparición de algunos personajes empieza a enganchar a los jóvenes con ideas libertarias que hasta hace un tiempo no los hubieran conquistado. Yo creo que hay un resurgir de las ideas de la libertad en todo el mundo, y ese resurgimiento tiene mucho que ver con el excesivo peso del gobierno, con las excesivas regulaciones, prohibiciones, limitaciones. Carga impositiva. Claro, yo creo que eso ha producido, y además la sensación de ineficacia del gobierno. O sea, una cosa es cuando usted tiene un gobierno como los nórdicos o como los asiáticos, donde la calidad de la devolución del gobierno es muy alta, y otra cosa es lo que ocurre en muchos países, entre otros de América Latina, donde la calidad de la devolución del gobierno por los impuestos que usted paga es muy baja. Entonces, en este esquema es natural que exista una reacción, y parte de esa reacción, de esa actitud, digamos, contraria al régimen, al statu quo, al conservadorismo de lo que hay, sea una reacción liberal, que también tiene mucho que ver con una demanda de igualdad ante la ley, de que no haya los privilegiados del poder. O sea, las nuevas oligarquías son las oligarquías políticas, la oligarquía del poder. Y creo que eso es lo que genera una gran resistencia. Usted, por ejemplo, con Javier Milei, ¿están armando algo? Hace un tiempo que se conocen, hace poco tiempo que han empezado el vínculo. ¿Cómo es la relación con Javier?
No, hace muchos años. Él era un economista matemático inicialmente. Y bueno, yo muchas veces él venía a conversar conmigo, a que le leyera sus artículos, a que los discutiéramos. Yo hice bastante en el esfuerzo inicial para que él fuera más conocido en sus presentaciones. Después, lógicamente, él adquirió una característica en los debates que no era la inicial, pero bueno, eso le dio una llegada muy grande a los jóvenes. Claro, claro. ¿Usted lo reta? Como... Él era un economista, bueno, y si usted lo lee con cuidado en los libros, él era un economista muy teórico, que ha trabajado temas muy complejos como lo de singularidad, con la idea esta de que el progreso tecnológico es enorme y al final vamos a vivir un mundo de abundancia, o sea, que la edad de fallecimiento se va a prolongar, o sea, tuvo una versión optimista. El grueso de nuestra población lo conoce en otra faceta, que es el debate de corto plazo y los problemas que hay en Argentina, ¿no? Y usted, cuando de pronto lo ve, que se exaspera, que insulta, que dice algunas cosas después con un tono, no sé, de tío o de hermano mayor, ¿le dice algo o sabe que Javier ya es así? Él lo ha reconocido muchas veces, que yo le he sugerido que use menos adjetivo y que se sulfure. Eso está claro. Usted conoce mi estilo. Y por supuesto. Yo creo que parte de la cuestión, la política y en la economía es un ejercicio de docencia, es al iluminar sobre los dilemas que enfrentamos y cuáles son los mejores caminos a transitar. Hay un proceso, creo yo, de aprendizaje, de debate, de contrastación de experiencias, y lo que yo creo que es más efectivo es persuadir, y me parece que el estilo que yo uso es más efectivo, pero bueno, se ve que otros estilos han tenido un impacto. Sí. Eso no lo neguemos. La verdad es que no. Probablemente, digo, para hacer la autocrítica, mi estilo, que es muy cuidadoso, pone cierta distancia. A lo mejor el estilo que él ha usado acerca a los jóvenes, y eso también es valioso. Era lo que yo le planteaba de entrada, que a partir de este tipo de personajes se está dando un fenómeno entre la juventud, donde estas ideas libertarias están colando aparentemente mucho. ¿Usted pudo haber sido Macri en el sentido de que, porque cuando hablamos de aquellos años en los que usted tuvo un caudal electoral muy alto, de un Néstor Kirchner que creía que usted que iba a haber una Argentina sin partidos políticos, con ideas de centro-izquierda que él creía encarnar y con ideas de centro-derecha que usted podía llevar a cabo, una especie de PSOE y PP, usted era la figura. Sin embargo, quien termina desde la centro-derecha convirtiéndose en el presidente es Macri. ¿Usted hubiera querido ser presidente? ¿Usted siente que Macri tuvo la oportunidad que usted no tuvo? ¿Qué siente al respecto? No, yo en general no reflexiono sobre el pasado. Es verdad que yo estuve muy cerca de llegar a la presidencia en la elección del 2003, estuvimos ahí nomás. Y eso hubiera sido una magnífica oportunidad. Probablemente también, para que entendamos los límites de cada uno, mi estilo era ese estilo muy, arquitectónico, de explicar las ideas, las propuestas, de esos discursos a lo mejor llenos de iniciativas de políticas públicas y por qué cada cosa. Y creo que el estilo que finalmente predominó en el espectro alternativo fue un estilo más divertido, de los globitos, de los bailecitos. Eso no es lo mío, eso es cierto. Bueno, fuera definición. Y cuénteme, porque... No, pero no lo digo mal. No, son estilos, está bien. Pero lo quiero decir también porque eso no es cuestión de la oferta, también de la demanda. O sea, probablemente la idea de mérito, de esfuerzo, de ahorro, de autonomía, de seriedad, de volvernos solvente, a todo el mundo le parecía una demanda, digamos, muy estricta, asiática.
Y preferían una oferta italiana, eso es lo que pasó. Pero dicen que la sociedad no tiene los gobiernos que se merece, sino que se le parecen. A lo mejor seguimos siendo más italianos que surcoreanos nosotros, ¿no? No, probablemente la lógica esa, también es cierto que el estilo tiene mucho que ver con las posibilidades de comunicarse. La propuesta muchas veces era una propuesta muy parecida a la del Verdi y Sarmiento, construyamos un país de largo plazo, claro. Y el país estaba más con la idea que a lo mejor había un atajo, que usted salía de esto sin mucho esfuerzo. Así es. Y no lo digo ni mal ni bien, eso formó parte, yo creo equivocado, eso no nos fue bien con ese camino, pero no niego que tuvo mucho atractivo popular, si no hubiera prevalecido mi enfoque. Bueno, sigue siendo, me parece, más seductor para mucha gente que alguien le diga, mira, yo con estas pastillas te curo, que un médico o un cirujano que le dice, mire, usted se tiene que operar, ¿no? Uno, antes de sentarse o acostarse en el quirófano, prefiere probar con el curandero, con el manochanta, con el homeópata, con un médico alternativo. Es muy humano eso, ¿no? Absolutamente. El problema es cuando usted lo hizo reiteradas veces y todas veces fracasó, ¿no? Claro. Es decir, algún aprendizaje tiene que haber. Efectivamente. ¿Usted cree que el gobierno de Macri, por supuesto, falló, ¿no? Porque si no hubiera sido reelecto. A veces hay gobiernos que fallan y son reelectos. Imagínese si no son reelectos en lo que se habrán equivocado. Pero, puntualmente, ¿qué le pasó a Macri, además de los globitos y el bailecito? ¿Por qué no pudo llevar a cabo lo que prometió en materia de economía? Bueno, yo creo que hubo un mal diagnóstico a mediados del 2015, que es cuando se define la estrategia. Yo creo que ellos pensaban que la situación no era tan grave como yo pensaba, que la experiencia de los 13 años de populismo a mí me parecía que era catastrófica, a ellos les parecía que no. Ellos no valoraban lo que a mí me parecía muy grave, que era el shock externo del segundo semestre del 2014, donde se derrumban los precios de las commodities de Sudamérica, y por eso entran Venezuela, Brasil, casi todos los países en una crisis severa. En los 5 años de 2014-2019 son los antes de la pandemia, los peores 5 años de la posguerra de América del Sur. O sea, yo creo que ellos tenían un mal diagnóstico, probablemente por ese enfoque, si usted quiere, que usted describía hace un rato, una actitud ante la vida de, bueno, las cosas van a salir bien. Optimismo. Sí, digo que no, yo no lo censuro, simplemente digo, esa actitud a veces tiene costo muy severo. En este caso lo tuvo, porque ellos heredaban una situación muy grave por un shock externo y por el gobierno populista, y eso implicaba un esfuerzo muy grande de recomposición de la capacidad de exportación, de inversión, de creación de empleo de la Argentina. Y no fue la agenda fue convivamos con esto hasta que nos, superemos el gobierno anterior. Y eso aguantó hasta que se cortó el crédito. Cuando se cortó el crédito, hicieron una corrección que ahora sí también hay que señalarlo, fue valiosa, porque ellos entregaron el gobierno prácticamente sin déficit de intereses. 0,5 y recibieron 5,5 de déficit fiscal. Eso fue importante. Ahora, cualquiera que ha leído a Maquiavelo, usted sabe que las correcciones se hacen al principio, todas de golpe, y el bien hacia el final. Exactamente, el mal, Maquiavelo decía, el mal se hace todo junto, el bien despacito. Exactamente, eso no es una tontería, es que, a ver, si usted hace todos los excesos al comienzo y justo va a hacer todos los ajustes cuando llegan las elecciones, no parece de mucho sentido común esa estrategia, ¿no? El gobierno temió, me parece a mí, ¿no? Usted me corregirá o me ratificará. En diciembre del 2015, cuando inició, muchos querían un discurso de Churchill, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, hemos recibido un desastre, enumeración de cada una de las cuestiones, por qué la Argentina estaba como estaba.
Y supuestamente Macri, Marcos Peña, no sé quién tenía la última palabra, ¿no? Porque vio que ahora no se sabe quién tiene la última palabra, si Cristina o Alberto. Presidente. Macri entonces. Macri pensó que si él daba un discurso muy asustador, valga el término, los inversores no iban a llegar, no nos iban a prestar dinero, que íbamos a espantar dólares. No, pero bueno, yo creo que la estrategia de endeudarse, no hay nada que espanta más las inversiones que el endeudamiento. Es decir, porque en general cuando usted se endeuda para cubrir el gasto corriente, lo que hace es generar los dólares por la deuda, en vez de por la producción, por el trabajo, por las exportaciones. Entonces usted crea una sensación artificial de bienestar con el endeudamiento, pero que es insostenible. Entonces, no solo no reveló los problemas, sino que acumuló endeudamiento. Eso no fue lo más inteligente para hacer. Y creo yo que el mensaje ese que usted dice es muy importante. Ese mensaje del 10 de diciembre del 2015, cuando bailaban el balcón, con el bastón presidencial, con la banda, bueno, eso creó una imagen, Ari, es inevitable. No era el clima que usted necesita crear para hacer una reforma importante. Ahora, ¿por qué usted no crea el clima para una reforma importante? Básicamente porque no cree que eso es necesario. Si no, usted no se pone a bailar con el bastón y con la banda presidencial. Vamos a suponer que las ideas libertarias, gente capacitada en términos de economía y finanzas, como usted, como Milei, como Expert y otros, serían algo muy bueno para la Argentina, ¿no? ¿Cómo se hace para convencer a millones de argentinos que vinculan a ustedes con el ajuste, con la posibilidad de que el país se vea afectado porque todo sea importado, que se haga una... Al revés, yo lo veo totalmente al revés. Yo lo vinculo a todas nuestras ideas con la prosperidad, con el crecimiento. Pero previamente, para llegar ahí, a Mar del Plata, esa ruta 2... No, pero fíjese, Ari, ahí está la contradicción. ¿Qué cree usted que es más recesivo? ¿Una propuesta de deuda que abarata artificialmente el dólar, debilita el empleo nacional, las exportaciones, que una política que la hace crecer en base a exportaciones, inversiones? Eso son políticas muy expansivas. No, a mí me encanta, pero... que hicieron grande a los países exitosos. ¿Cómo produjo Alemania el milagro, Japón el milagro, los países del este asiático el milagro? Lo produjeron creciendo en inversión, en empleo genuino, en exportaciones. Lo produjeron sacando empleo artificial o informal del sector público, de la ilegalidad, y poniéndolo a trabajar, generando impuestos, con impuestos más bajos. Es una política profundamente expansiva. Estoy de acuerdo, pero la transición, porque la transición es muy importante. La transición la tenemos que hacer en la cultura. Claro, a eso me refería. ¿Qué quiere decir esto? Este debate va a estar los próximos años. Las correcciones, el rebalance de nuestra economía, de los desequilibrios que tiene, lo va a tener que hacer este gobierno, no el que viene, este gobierno. No hay tiempo para parrear 3 años. ¿Y usted cree que este gobierno, que tanto le cuesta, por ejemplo, ahora admitir que tiene que dar un incremento en el precio de la nafta, o que quiere que la luz se pague hasta fin de año? Pero ¿quién se la va a pagar? ¿Quién se la va a pagar, Ari? El Estado y los subsidios y el déficit fiscal. ¿Quién lo va a pagar eso? Porque el Estado no existe, el Estado no crea riqueza, no tiene riqueza. El Estado para gastar le saca a alguien. Sí, el grupo de contribuyentes que estamos en el zoológico, que somos siempre los mismos y que estamos financiando. Pero eso cada vez más chico, porque eso cada vez más chico. Si usted le quiere cobrar más impuestos, invierten menos, emplean menos, generan menos negocios, menos oportunidades. Usted no puede, ya la carga tributaria es exagerada en Argentina. Mire, yo alguna vez dije, para explicar en Gran Buenos Aires el problema nuestro, es que nosotros tenemos impuestos nórdicos y servicio haitiano. Así es. Usted no puede funcionar bajo esas reglas, y no hay tiempo para el próximo gobierno. Lo va a tener que enfrentar ahora. Ahora,
siempre usted tiene que enfrentar los problemas. Es una idea infantil que los va a poder Bueno, con la reestructuración de la deuda que acaba de hacer, por ejemplo, el gobierno dice, ya está, nosotros pateamos los vencimientos para el próximo GIL. En nuestra gestión casi que no hay compromisos. No, pero eso no es verdad. Hay compromisos, están haciendo mal las cuentas, y dijeron... Los de envergadura son a partir del 25 o del 24. Pero a partir del 25 hay que renovar la deuda. Para esa época, lo que hay que hacer es llegar con un mercado de capital, un mercado financiero... Con un riesgo país de 300 puntos. Claro, reconstruida la confianza. Ahora, ¿cómo se reconstruye la confianza? Balanceando las cuentas fiscales en el 21, 22 y 23. Usted me dirá, no lo van a hacer. Bueno, prepárese con una inflación de 3 dígitos. O sea, en la vida se puede hacer lo que uno quiere menos evitar las consecuencias. Claro, esto no llega porque usted no llega a la situación teórica de qué haría usted si se tuviera que enfrentar a esta situación. No nos vamos a tener que enfrentar a esta situación, nos vamos a enfrentar a otra, que va a ser cómo mejoramos la eficacia, la rentabilidad del gasto público, cómo hacemos que el sistema educativo produzca mejores resultados de lo que produce, que el sistema sanitario no sea el paquidermo que nos llevó a este fracaso y a tener que encerrar a toda la población, cómo hacemos para tener un mejor medio ambiente, cómo hacemos para crear más trabajo productivo y más posibilidades a todos los jóvenes. Son todas políticas expansivas. Yo me niego a políticas que no sean expansivas. Correcto, pero estoy de acuerdo con usted. Pero usted en la transición, vamos a suponer el día de mañana, usted como ya fue ministro de Economía, o usted el día de mañana es presidente. Usted tiene hoy 9 millones de personas cobrando un ingreso federal de emergencia, que puede ser... Eso no va a seguir. Bueno, pero está bien, pero por ejemplo, le voy a llevar a una situación menos teórica y más práctica. Perdone si no está a la altura de un debate sofisticado, pero usted a quien ya le empezó a dar dulce de leche, que le está dando dulce de leche desde el 2001, supuestamente de manera excepcional, y cada vez son más tarros y más tarros y más tarros, cada vez que intenta sacárselo, le cortan la 9 de julio, le piquetean el ministerio, se lo toman, y todo lo que usted ya sabe. Entonces... Bueno, Ari, una de las cosas que no hizo el gobierno anterior fue restablecer el orden público. En ningún país civilizado se admiten esas prácticas. Si usted está en un Estado de Derecho, usted no puede permitir que el monopolio de la fuerza del Estado de Derecho sea desafiado. Eso es un principio de convivencia. Usted no lo observa en ninguno de nuestros vecinos. Entonces eso hay que restablecer el orden público naturalmente. Pero digo, esos problemas los vamos a enfrentar desde el último trimestre de este año a los 2 próximos. No hay tiempo porque usted... Ninguna de las cosas que ha utilizado durante el COVID, o sea, la pandemia, las va a poder prorrogar. Usted no tiene los recursos para eso. Usted se ha comprometido con los acreedores, con el fondo, a producir una baja de déficit espectacular. Ahora, lo que pasa es que nadie lee lo que el gobierno escribe. Yo lo leo. Pero, por ejemplo... Yo he visto los documentos. Yo sé lo que han prometido. Entonces, sé lo que han prometido... Pero además no es que lo han prometido en vacío, lo han prometido porque no tienen con qué financiar. O sea que en la noticia es, y mucho más porque usted leyó la letra chica que nosotros no leemos, la noticia es que el gobierno no va a tener, más allá de su discurso, otra alternativa en los próximos meses que dejar de congelar tarifas, dejar de dar tantos planes sociales y empezar a tener una actitud más restrictiva en general con el gasto público. Va a tener que balancear un déficit que debe ser ahora de 10 puntos del producto y un déficit en el Banco Central que se aproxima a los 4 puntos. Desde el Rodrigazo que no tenemos un déficit tan grande. Eso, si usted no quiere que produzca lo que produjo en el 75, lo tiene que corregir. ¿Qué dicen los papeles del gobierno? Bueno, dicen que el año que viene vamos a tener un déficit primario de 1%. Usted me dirá, bueno, con el COVID a lo mejor 2%. Está bien, pero vaya de 8,5 a 2 y va a ver el esfuerzo que tiene que hacer, ¿no? O sea que esto, en un año electoral, el gobierno lo va a tener que hacer, va a tener que bajar 6 puntos la diferencia negativa entre lo que recauda, o entre lo que gasta y recauda, y no le va a quedar otra, por más que sea un gobierno peronista, en un año electoral. Si no hace eso, el camino alternativo es una inflación de 3 dígitos. ¿Qué le parece que le va a ser mejor para la elección?
¿Usted se acuerda del año 75? ¿Cómo no me voy a acordar, Ricardo? Claro que sí. Mire, claro le que voy sí. a contar una cosa. En el año 76, cuando los militares dan el golpe de Estado, en realidad no se lo dan a María Estela Martínez de Perón, se lo dan a Ricardo Balbín, porque las elecciones eran en noviembre. Inevitablemente iba a ganar las elecciones Ricardo Balbín. Exactamente, o sea, la crisis que se había generado era espantosa. Cuando usted va a una inflación de 3 dígitos, por la misma locura de ahora, o sea, la idea que no se podían enfrentar los problemas, pero usted o enfrenta los problemas o la realidad se los hace enfrentar de una manera desordenada. No existe eso que usted pueda financiar los gastos simplemente por una aspiración infantil. No existe eso. Ricardo, la gente le está escuchando con interés y algunos preguntan cómo se hace todo esto con el tema de un Congreso dominado, bueno, al menos por ahora, vamos a ver el próximo cuadro electoral, por el peronismo y con mucho protagonismo de los sindicatos. No, pero digo, de nuevo acá, usted sea realista sobre eso. Recuerde usted que el anterior presidente casi le demuere en el Congreso a piedrazo por aplicar una norma de corrección previsional que era muy razonable, era la corrección en base a inflación y a salario. Así es. Bueno, este gobierno le ha quitado... Le echó los ingresos, sí. Le ha quitado a los jubilados una fracción importante de su ajuste, es decir, en el pasado tiraban piedras 14 toneladas porque les parecía insuficiente. Yendo al gobierno, le pegaron un mordiscón a los jubilados como no le pegó nadie. ¿Necesita más prueba al canto? Y bueno, pero pareciera que no se toma nota de esto. Dicho sea de paso, el hombre del mortero... No, sí lo toma nota, no, cuidado. Bueno, vamos a ver quiénes, qué sector de la población toma nota, ¿no? ¿Usted cree que los jubilados no notan el mordiscón? No, por supuesto, claro que sí. Quería decir sobre esto, agregar simplemente, y vuelvo con Ricardo, que el hombre del mortero ya fue escarcelado, estuvo prófugo y sin embargo hay una fiscal que decidió que se le conceda el arresto domiciliario. Entonces, Ricardo... Y a mucha gente de 80 años no se lo da, porque en eso no hay una justicia equilibrada. No, por supuesto que no. Justicia hemipléjica. Ricardo, ¿usted cree entonces que más allá de lo que se dice, a este gobierno no le va a quedar otra que tomar decisiones que naturalmente al peronismo no le gusta tomar? O enfrentar las consecuencias. Digo, no se engañe. El peronismo es el que también gobernó en el 89-90. Acuérdense lo que fueron los planes de ajuste de esa época. Yo creo que en eso no hay que subestimarlo, tontos no son. Bueno, pero lo que pasa es que ahora es más kirchnerismo que peronismo el tema, Está bien. Vea lo que fue, yo no comparto para nada lo que ellos hacen, pero vea lo que fue el brutal ajuste de Alicia Kirchner en Santa Cruz. Fue una cosa estremecedora, durante varios años. Ellos cuando están ellos a cargo enfrentan los problemas, ¿no? Eso no lo subestimemos porque eso fue un error que cometió el anterior gobierno, que creía que era más astuto y así fue la derrota que experimentó, porque parte del problema es que ellos fueron más astutos políticamente. El arreglo de ella, de ir de vicepresidenta y de Alberto Fernández presidente y hacerle creer al país que se venía una cosa más moderada, yo nunca les creí, pero que creó un impacto en la opinión pública. Y el expresidente quiso ser candidato cuando uno, después de un fracaso, de un ajuste tan severo, sabe que el que ejerce el poder nunca puede ser el candidato. Pero bueno, esos errores políticos se pagaron, por eso triunfó la coalición K, ¿no? ¿Usted con Macri hace cuánto que no se ve, que no toman un café, que no charlan? Yo hablé con él en noviembre del 18, que hacía 11 años que no hablábamos, pero él me preguntó qué opinaba y yo le dije que no podía ser candidato, que después de un fracaso tan sensible era altamente inconveniente, que él no tenía para ofrecerle a la sociedad una oferta positiva por su propio fracaso, que lo mejor que podía hacer era terminar el gobierno y darle espacio
a otros candidatos. Bueno, obviamente no me hizo caso, porque ese fue mi consejo. Bueno, además ni más ni menos que en abril del 18, cuando empezó el baile devaluatorio, la crisis cambiaria. Bueno, por eso, sí, claro. era reflejar una cosa que él y yo sabíamos, que era muy dura, muy difícil, que se habían equivocado, y al haberse equivocado, cuando usted se equivoca tiene que reconocer la realidad. ¿En dónde estuvo el error puntual ahí? Porque además Argentina sufrió una sequía que implicó el no ingreso de 10.000 millones de dólares. Ese es el fenómeno climático. El fenómeno político, ¿cuál fue el error en ese momento? Bueno, fue concentrar en los 2 primeros años un alto nivel de endeudamiento y hacer una corrección muy fuerte en los 2 últimos años. Si la estrategia hubiera sido una gestión más balanceada, más enérgica al principio y menos dura al final, yo creo que no hubieran tenido ningún inconveniente. Pero eso requería, al principio, explicitar con toda claridad los problemas que heredaban, enfrentar los problemas, hacer las correcciones, y eso seguramente hubiera dado el espacio para no sufrir la derrota. Piense usted que la derrota no fue muy grande. No. Sí en las primarias, pero después cuando le pusieron un poquito de esfuerzo redujeron a 8 puntos la diferencia. La coalición que triunfó no era atractiva. La coalición triunfó por el fracaso del gobierno anterior, no por sus méritos. Bueno, pero hay gente que hoy creo que es socio suya, como Esper, que también dio una manito, ¿no? Ni hablar Massa, pero Esper, por ejemplo, y Lavagna ayudaron, ¿no? Yo no estuve de acuerdo con la idea yo creía que la elección se resolvía en primera vuelta, y quiero acá aclarar una cosa porque eso a veces se entiende mal. Yo digo que en el 21 tenemos que competir, las fuerzas centristas, liberales, conservadoras, con la coalición alternativa, y en el 23 convergen. Yo creo que tiene que haber una gran coalición republicana que reemplace a este gobierno. Yo creía en el 19 que no era inteligente diluir las fuerzas no K en una elección polarizada. Había que haber hecho. Reconozco que era muy difícil para mucha gente aceptar que quien había fracasado fuera el candidato. Fue complicado. Creo que con otra candidatura hubiera sido mucho más fácil que toda la coalición alternativa se hubiera unificado. ¿Quién debió haber sido en tal caso el candidato? ¿María Eugenia o Rodríguez Larreta? Bueno, yo no lo sé. Eso hubiera sido producto de otra cosa importante que se prohibió y que fue muy negativo para el espectro alternativo, que fue que se prohibieron las PASO. O sea, usted si algo tiene que fomentar es la competencia, de permitir que surjan alternativas políticas. Parte del descreimiento es que usted no estuvo abierto a la competencia electoral. Ahí recuerdo, por ejemplo, que Martín Lustó quería ser candidato también en una primaria. No, lógico, hubiera habido muchos candidatos, hubiera habido muchas posibilidades, pero sobre todo, usted no hubiera llevado la mochila del fracaso. Por último, Ricardo, usted recién decía, bueno, que hay cuestiones que en la región no suceden, pero un ejemplo que siempre tuvieron a mano los denominados libertarios fue Chile. Y usted vio todo lo que ha sucedido en Chile, ¿no? Meses y meses de gente en la calle, con heridos, con muertos, con destrozos, con vandalismo, con un gobierno que tuvo que ir cediendo, con reclamos históricos. Entonces, ¿qué pasó en Chile? A ver, primero, Vamos a lo positivo de Chile y a lo negativo. En Chile hubo un gran crecimiento económico. Si Argentina hubiera crecido como Chile entre el 74 y el 2019, tendríamos un ingreso per cápita más alto que Australia. Repítalo, si hubiéramos crecido al ritmo que crecieron ellos entre el 74 y el 2019 tendríamos un ingreso per cápita bastante más alto que el de Australia, seríamos un país muy desarrollado. Además, perdón, hago esta salvedad y lo escucho, con situaciones de hambruna como las que pasó Chile en la década del 80, ellos vienen de un piso tan bajo que nos miraban a nosotros como a Hollywood y nos superaron. Tenían la mitad del ingreso per cápita de Argentina y tienen un ingreso per cápita más alto que nosotros. Ellos lograron abatir la pobreza dramáticamente, y ellos lograron también constituir una sociedad mucho más moderna. Es decir, hoy en Chile, en las cohortes educativas jóvenes,
la igualdad de oportunidades es mucho mayor de la que fue en el pasado. Ahora, ¿qué es lo que en Chile hubo una gran, si usted quiere, fracaso? Hubo un fracaso en el sistema político, es decir, en Chile nadie estaba advertido de la tensión que existía. O sea, ese sistema político no registraba correctamente las demandas, las quejas, la insatisfacción que había en la sociedad. En segundo lugar, hubo un sistema de seguridad e inteligencia que no funcionó. Les quemaron 30 estaciones de subte construidas con hormigón y hierro. Usted se imagina, Ari, que quemar hormigón y hierro es bien complicado. Eso no lo hace cualquiera y a la misma hora. No, por supuesto. Y las fuerzas de seguridad y el sistema de inteligencia tampoco vio venir eso. Y yo diría que hubo en Chile una insatisfacción porque probablemente ellos no se miden respecto a nosotros o a sus vecinos, ellos se miden en aspiraciones con Holanda. Y es verdad que Chile no es Holanda. O sea, una cosa es que hayan sido exitosos en términos del barrio, no lo son en términos de aspiraciones de esa sociedad, porque ellos no se comparan ni con el fracaso cubano, ni con el fracaso... No. Ellos ya son Australia, Nueva Zelanda, en ese aspecto piensan así. Es decir, que está bien que tengan aspiraciones muy elevadas, pero esas aspiraciones, yo diría, muy altas, tienen que ver con también una narrativa equivocada. A ver, como la narrativa del gobierno anterior subestimaba la crisis, la narrativa chilena exageraba éxitos importantes. Claro, sí, había exitismo. Cuando se la creyeron. La gente dice, ¿y a mí por qué todavía no me tocó? Entonces yo creo que hubo ahí una falta de realismo en plantear con claridad los logros que tenían, pero también las falencias que tenían. Y las falencias son falencias no sencillas de resolver porque toman tiempo. ¿Qué es lo que la sociedad chilena tiene una gran aspiración de igualdad? ¿Qué es lo que genera sociedades igualitarias, como las del este de Asia, como las nórdicas? Lo que genera eso es cuando usted iguala el capital humano, cuando usted genera una gran homogeneidad del capital humano. Eso lo estaban generando, pero les lleva 30 años hacerlo. Eso no lo tenían claro, eso no se hace de la noche a la mañana. Ahora, peor es en la Argentina, donde los chicos con posibilidades están estudiando hoy todo el día, y los chicos que no tienen acceso a la conectividad digital, no tienen clases. Eso es lo más grave que ha pasado durante la pandemia, que no ha habido clases para todos los chicos de los hogares más humildes. Yo quiero decir una cosa que propuse hace muchos meses y nadie me dio bolilla, pero que tiene mucha importancia por esto. Yo propuse que la televisión abierta diera clases de, digamos, para 7º grado, 6º grado, 5º grado, o sea, 2 horas por día cada grado, dando de lunes a sábado. O sea, lunes, miércoles y viernes damos 4 grados, los otros 3 días damos los otros, 2 horas cada uno. ¿Por qué? Porque ahí hubiéramos mantenido el funcionamiento del sistema educacional para toda la sociedad. El rezago que se ha producido, la pérdida de estos 5 meses, 6 meses de clase que nuestros chicos no tuvieron, ¿cómo los vamos a recuperar, Ari? Yo, por ejemplo, yo soy profesor de la Universidad del SEMA. Nosotros tenemos 200 cursos simultáneos. Ninguno de nuestros alumnos perdió un solo día de clase. Pero yo sé que hay universidades, sé que hay cursos, sé que hay colegios secundarios, primarios, sobre todo de mucha gente de menores ingresos que no tuvieron esa oportunidad. Bueno, la propuesta mía era muy práctica. Usemos la televisión abierta, porque usted me dirá,
computadora no hay en todos los hogares. No, queda claro el concepto, Ricardo, me queda claro. Le quiero agradecer inmensamente, bueno, espero que usted, que es un hombre de una inmensa honestidad intelectual, después estarán aquellos que adhieran o no a sus propuestas, me alegra saber que está, si bien nunca dejó de estar, está nuevamente en el ruedo, nuevamente en el debate, porque todos necesitamos un país mejor y que las ideas se vayan sumando para una propuesta distinta, superadora o no, según quien la quiera observar, es una buena noticia. Además sé que es un hombre de bien, después veremos si sus ideas son potables, si seguimos siendo italianos o nos rasgamos los ojos y somos surcoreanos. Gracias, Ricardo. O irlandés, o chileno, yo qué sé yo, cada vez hay más países que están mejor que nosotros. Le mando un abrazo. De Irlanda, acuérdese de Irlanda. Claro que sí, claro que me acuerdo. Le mando un abrazo grande. Exitoso de Europa. Ricardo, gracias y feliz cumpleaños atrasado, muy amable. Un abrazo. Bueno.